¿Está grabando ahora? No sé si se está grabando ahora. Voy a tratar de repetir lo que he contado antes. Sí, creo que ahora sí se está grabando. Tiene que ver con el sueño que he tenido esta noche. No pude evitar, antes de acostarme, pensar en los riesgos que tengo habitacionales el día de mañana debido a los gastos que tiene, lo viejo que es todo, porque al hacer esta ceremonia de antes de acostarse, tipo lavarse los dientes y tal, pues hubo un incidente de griferías que me obligó impepinablemente a pensar en las tuberías de aquí. Entonces, aunque vi muchos vídeos y leí muchas cosas sobre otras cosas que me estimulan, me desperté y había tenido ese sueño de cubito de caldo concentrado que hace revivir esa dinámica espiral, fractal, circular de mi, de mi, de mi dolor y de mi miedo. Porque en ese sueño volví a vivir lo que era que mi madre me hubiera echado de su casa, que su casa era, la había comprado yo, pero se la puso a su nombre, con mi permiso, porque yo pensaba que ese sacrificio iba a hacer que por fin me quisiera. Y no, claro. Entonces me fui a vivir a casa de un ex, no porque tuviera ningún tipo de, o a donde vivía un ex, no porque tuviera ningún tipo de apego, sino porque tenía que trabajar en ese área metropolitana, no a 400 kilómetros, tenía un contrato por delante, creía que era mi esperanza de por fin encontrar mi sitio profesional, me daba mucha felicidad vocacionalmente, y además tenía mi perro viejito y agonizante donde no me querían en ningún lado, aunque ya empezaba a tener una edad en la que tampoco me hubieran querido tanto sin perro para compartir pisos. El caso es que estuve ahí y me habían echado ya, pero volví donde mi madre me volvió a echar ya de manera más formal y con mucho deshonor. Y ahí me sometía a bastantes humillaciones, como si yo fuera un estropajo, como si yo fuera una criada, como si yo fuera un ser inferior, y sobre todo como mujer, así restregándome que si yo era muy vieja, que si yo era muy fea, que si yo no tenía amigos, yo tenía que quedarme los fines de semana ahí porque no conseguía hacer amigos, hiciera lo que hiciera. Él siempre con su vida social, volvía a vivir el que yo trataba de ser la persona ideal, y él era el contraejemplo, pero yo era la mala porque ahí de verdad sí que yo no era de allí. Y él sí, aparte de que era el niño mimado de la familia, con lo cual volví a vivir todo eso que viví con la otra. Y él pues al final llegó al refinamiento de la tortura, no solo machacándome que yo no tenía amigos y que yo no pintaba nada ahí y que todo, y que yo no ligaba, sino incluso llegó al extremo de crueldad de machacarme con el que su familia le quería y a mí la mía, ¿no? Y yo no tenía dónde irme porque hubiera tenido que dejar el trabajo, y yo pensaba que si dejaba yo el trabajo no iba a cobrar ni paro. Si hubiera sabido que el paro que iba a cobrar iba a ser 150 euros al mes durante 4 meses, tampoco me lo habría sufrido tanto, ¿no? Pero bueno, también el caso es que al final hasta de ahí me han echado, pero sufría muchísimo, y en el sueño, pues eso, él volvía de un viaje, yo tenía mucha ilusión de verle porque el sueño me pilló, el inconsciente va como muy despacito, ¿no? El inconsciente mío está todavía alojándose ahí, hasta hace poco se alojaba en la primera casa de mis padres. El caso es que yo estaba todavía ahí y él volvía y yo me alegraba de verle, y él decía, y no me veía a mí, no me hacía caso a mí, me trataba pues como me trataba normalmente, como una puta basura. Y aunque no es una pesadilla, es un cubito de caldo concentrado de la realidad, de ese fractal que se repite de una manera o de otra, en la que yo soy chivo expiatorio en un sitio y en otro, y en la que yo no soy de allí y nunca seré de un sitio y en otro, porque en esa casa yo tuve la tonta esperanza de que se puede llegar a ser familia. Por conducta,
y convivencia, y por supuesto que no. Descubrí y, y hace unos días volví a descubrir que nunca se puede ser familia si no es por o genética o genitalidad. Claro, cuando has sido repudiada porque se te considera no deseable, por genitalidad no puedes. Curiosamente la ley feminista esta de género no te considera víctima de violencia de género si no era tu amante, es decir, si el conviviente o el agresor no te deseaba, o a no ser que hayan hecho algún cambio mucho más reciente. Es todo de acuerdo a decir tú no, tú fuera, tú caca. Y eso, es que soñé y es muy difícil no que durmiendo no busque mi inconsciente en el pasado respuestas, soluciones, cuando me he dormido con preocupaciones sobre el futuro de una índole parecida. Y esa es la pena. Cómo se consigue familia si no es ya de forma genética ni genital, que fue como lo intenté la última vez, que ya os contaré cómo fue.